Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos un título para poder hilvanar nuestro mensaje, poder hilvanar esta conversación que vamos a tener, esta meditación en la palabra de Dios, y se llama Cuando el idioma nos une. Cuando el idioma nos une. ¿Qué título, eh? Cuando el idioma nos une. Bueno, debemos de pensar primeramente que hay más o menos a la fecha unos 7.000 idiomas. A esto habría que sumarle la cantidad de dialectos regionales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es imposible que las personas puedan convivir juntas cuando no se entienden hablando. Y al haber tantos idiomas, eso hizo que las personas tuviesen que vivir separadas unas de otras conforme a la agrupación en base a los idiomas o también en base a los dialectos. Y podríamos pensar, o sea, nosotros hemos nacido ya con estas condiciones en el mundo. Pero ¿sabes una cosa? No siempre fue así. En un principio, la raza humana tenía un solo idioma. Increíble, ¿verdad? Sí, es así. Al principio existía un solo idioma. Y eso lo dice la Biblia. Podemos leerlo si me acompañás allí en el libro de Génesis, en el capítulo 11 y en el versículo 1. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Parece extraño, ¿verdad? Pero es así. Había un solo idioma y tenían las mismas palabras. ¿Por qué dice un solo idioma o una sola lengua y las mismas palabras? Porque, por ejemplo, personas que hablan un mismo idioma, depende de la región donde se ubican en el país, el idioma tiene dialectos. Lo que quiere decir que en mi mismo país, una palabra en mi región puede significar algo, pero en otra región del mismo país puede ser ofensiva. Entonces dice que en un principio la raza humana tenía un solo idioma y unas mismas palabras. Quiere decir que si yo iba, por ejemplo, a una panadería en una parte, en una región, y yo pedía algún elemento de la panadería, que como habrás notado cuando salís a recorrer las provincias te das cuenta que no todos usan los mismos términos. Si yo en este tiempo, en el principio, yo decía voy a buscar masas en una panadería, era lo mismo, el mismo significado en todas las regiones del país. Eso habrá sido maravilloso, poder viajar, por ejemplo, entre países y poder entenderse, poder hablar, poder encontrar el mismo significado a las palabras, habrá sido maravilloso. Pero vamos a preguntarnos por qué tienen que existir los idiomas. Cuando nosotros nos desplazamos entre países, el problema más grave que existe entre las personas es el idioma. Y aún a pesar de haber estudiado el idioma, la comprensión según el dialecto en el lugar. Así que es todo un problema. Por eso las personas se nuclean conforme a la forma de hablar de cada uno. ¿Cuál fue la idea de Dios en un principio, cuando había un solo idioma? Fue el siguiente, dice así la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y presta atención ahora, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Y aquí es donde viene el problema con los idiomas. Dijo: llenad la tierra y sojuzgadla o gobernarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos
y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué dijo Dios? Bueno, todos tienen un mismo idioma, podrían convivir juntos en un mismo lugar. Pero ¿qué dijo Dios? Ustedes tengan hijos, que la raza se vaya expandiendo y a la vez que se va a ir expandiendo, vayan cubriendo el globo terráqueo. Porque para eso Dios creó al mundo. Lo hizo grande, hizo toda una gran extensión de tierra para que el hombre pudiera cubrir toda la tierra, no que se juntara en un solo lugar. Porque si no, ¿qué sentido tendría que Dios hiciese tantas maravillas del mundo y tantos paisajes maravillosos y lugares preciosos? Bueno, ¿qué hizo el hombre? El hombre, como siempre, desafiando la autoridad de Dios, desobedeciendo su palabra y haciendo todo lo contrario a lo que Dios dice. Siempre es así. Aún vos y yo siempre estamos oponiéndonos a lo que Dios dice. A veces queremos o intentamos hacer lo que Dios dice, pero siempre, por lo general, nos oponemos a lo que Él dice. Entonces, ¿qué hizo el hombre cuando Dios le dijo, multiplíquense y llenen la tierra? ¿Qué hizo el hombre? Dijo, Dios dice que nosotros tenemos que habitar todo el planeta. Y dijo, no le vamos a hacer caso a Dios. ¿Por qué tenemos que hacerle caso a Dios? Y ahí aparece Génesis capítulo 11, versículo 4. ¿Qué dijeron los hombres? Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Qué increíble lo que el hombre propone. Dice, hagámonos una ciudad. Es decir, Dios dijo que ocupemos el planeta. No, hagamos una ciudad y nos vamos a vivir todos juntos en una ciudad. No vamos a llenar la tierra. Y después dijo el hombre, y otra cosa, no vamos a depender de Dios. Vamos a hacer una torre alta que llegue hasta el mismo cielo, cuya cúspide toque el cielo. Y vamos a hacernos nuestros propios dioses. Vamos a hacer nosotros, buscar el Dios que nosotros querramos. Así que edificaron una torre que llegaba hasta el cielo. Supuestamente el hombre nunca puede entender que Dios vive en el tercer cielo y que jamás puede llegar físicamente a ese lugar. Es imposible. Pero el hombre quiso hacer esa torre y por lo general cuando se han hallado en las excavaciones o cuando se han hecho expediciones, se han encontrado estas torres y en la punta, o sea, en la cima de la torre, había allí altares donde adoraban a los ídolos, a los dioses, a los ángeles, allí subían para adorar. Es decir, el hombre dice, vamos a vivir todos juntos, vamos a crear nuestro propio Dios y también vamos a tener un nombre. Si Dios tiene nombre, bueno, nosotros también vamos a tener un nombre y así nos vamos a llamar. Y de esta manera nos vamos a independizar de Dios. Esto seguramente me imagino Dios que conoce el corazón del hombre, lo que habrá pensado Dios. Y bueno, dice que Dios tiene que descender porque Dios está en los cielos y el hombre nunca puede ascender a Dios por sus propios medios, ya sea por la religión, por el propio esfuerzo. Entonces Dios tiene que descender donde está el hombre. Dios es maravilloso. Dice Génesis 11:5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dios ya sabía lo que estaban haciendo, pero es una forma de decir que Dios tuvo que descender a algo tan bajo como el hombre pensaba que había llegado a lo máximo con esa torre y sin embargo no había avanzado nada hacia la búsqueda estelar donde Dios vive. Pero bueno, el hombre es así. Y entonces Dios emite su opinión. Dice el versículo 6, Génesis 11:6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje, es decir, un solo idioma. Dice, y han comenzado la obra. Dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
¿Qué quiere decir Dios? Que el corazón obstinado del hombre propuso quedarse en un solo lugar, desobedeciendo la voz de Dios, hacerse su propio Dios, hacer una torre que llega al cielo, hacerse un hombre y ser él autónomo de Dios, nada que ver con Dios. Él generaba su propio Dios, su ciudad, su nombre, y entonces Dios dice, bueno, vamos a hacer algo para que ellos entiendan que cuando yo los creé, el propósito lo tengo yo, no ellos. Y mi propósito es que llenen toda la tierra. Entonces Dios dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, lo que se le ocurre a Dios es crear los idiomas. Y entonces, ¿qué hizo? Estaban todos juntos en la ciudad, edificando la torre tal vez, edificando la ciudad, y un día van todos a trabajar, un día van todos a comenzar sus tareas habituales, y alguien empieza a hablar, y el otro no entiende lo que le dice. Y entonces trata de decirle a otro, ¿qué es lo que me dice este hombre? Y el otro trata de explicar que él tampoco entiende y ninguno se entiende y comienzan a hablar cada uno en un idioma distinto. Qué increíble es Dios, ¿eh? Dice Génesis 11:7. Ahora pues, dice Dios, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dice allí que Dios entonces crea los idiomas. ¿Y qué pasó? Las personas no se entendían. Y por ahí, tal vez hablando, entendía lo que otro más allá decía, y entonces allí se juntaron dos, y así se empezaron a agrupar según los idiomas. Y como hablando no se podían entender, tenían que hablar por separado, comenzaron a separarse, y por eso existen las distintas etnias, las distintas culturas, cada una con su idioma, y cada uno viviendo en un lugar separado. Y así se tuvieron que separar y esparcirse sobre todo el globo terráqueo. Y por eso existen los idiomas. Dice allí el versículo 8, Génesis 11:8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. ¿Y qué tuvieron que hacer? Y dejaron de edificar la ciudad, dice. Y sí, tuvieron que dejar porque no se entendían. Y así Dios cumplió su propósito, que era de que llenaran la tierra. Pero miren lo que tuvo que hacer Dios. Y para nosotros es una gran dificultad esto de tener que, si uno quiere viajar a otro país, la dificultad más grande es el idioma. Y si alguien quiere venir a nuestro país, pasa lo mismo. Así que dice Dios allí en el versículo 9, Génesis 11:9, dice, por esto fue llamado el nombre de ella, es decir, de la torre que ellos edificaron y de la ciudad, dice, fue llamado Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, hay algo increíble que a mí siempre me llamó la atención. Nosotros vivimos en una provincia donde hay mucha extensión de campo y nuestra ciudad recién está comenzando a ser grande y recién están apareciendo, o hace unos años, pero no muchos, los edificios. Cada casa que se compra, que ya es una casa que está envejecida por los años, que han fallecido los dueños, se compra esa casa y en ese terreno donde había una sola vivienda, hacen una propiedad, un edificio. Y yo digo, por ejemplo, viendo las ciudades del mundo, la cantidad de edificios, la cantidad de rascacielos y cada vez más alto, ¿qué es lo que el corazón del hombre duro y no entiende sigue haciendo edificios? ¿Qué necesidad de vivir tan amontonados habiendo en el mundo tantas extensiones de campo? ¿Nunca te preguntaste eso? Bueno, es que el hombre es obstinado y su corazón siempre, aunque no crea, aunque no entienda lo que está pasando, aunque los arquitectos, diseñadores de edificios no entiendan, ellos están siempre con el deseo de oponerse a Dios y haciendo grandes torres, grandes edificios. Pero allí nació en Babel y luego Babel se convirtió en una ciudad populosa como fue Babilonia, que después esa ciudad fue destruida.
y hoy en día no existe esa ciudad, Babilonia. Bueno, entonces el hombre, aún a pesar de que Dios esparció a la raza humana utilizando los idiomas, aún a pesar de eso el hombre sigue enfrentando a Dios. Qué cosa, ¿no? Qué tremendo es tener que sacar estas conclusiones. Y bueno, el hombre sigue lejos de Dios y Dios siempre tratando de que el hombre vuelva a Dios y que tenga una relación personal con Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Vos te acordás cómo se llama este mensaje? Cuando el idioma nos une. Bueno, acá vemos que el idioma nos separó, pero ¿cuándo el idioma nos une? ¿Cómo es que los distintos idiomas nos pueden unir? Bueno, Dios primeramente trata de solucionar el problema que tiene la raza humana, de oponerse a Dios, de pecar contra Dios, de ofender a Dios, y entonces el hombre necesita que alguien lo acerque a Dios. Y como el hombre no puede lograr eso, Dios, el Padre, un día envió a su Hijo al mundo, a Jesús, al Mesías, y lo envió para que muriera por el hombre en una cruz, y que allí pagara el precio de ese pecado de desobediencia que está continuamente en el corazón del hombre y pecando y ofendiendo a Dios. Entonces Dios primeramente toma la iniciativa y castiga a su Hijo en la cruz y al castigarlo, todo aquel ser humano que reconoce que ha pecado contra Dios, que ha ofendido a un Dios santo y que se arrepiente y que entiende que Él tuvo que enviar a su Hijo a morir en su lugar. Y entonces allí le pide perdón a Jesús. Y arrepentido le dice, Jesús, perdóname, entiendo que moriste por mí en esa cruz. Dice que esa persona le puede pedir a Jesús, porque su corazón se está preparando para recibir al Salvador, puede pedirle que lo salve y que vuelva a restablecer esa comunión cortada con Dios. Y entonces el hombre allí a través de Jesús encuentra una nueva relación con Dios. Así pasó al principio cuando Jesús muere en la cruz. Antes de morir en la cruz, Él estuvo 3 años predicando y enseñando el reino de Dios y allí hubo discípulos, seguidores de Jesús. Y una de las órdenes que Jesús les dio a estos hombres que le seguían, Él les dijo, después que Él muriera en la cruz, tenían que esperar 50 días. Y en esos 50 días, cuando se cumpliera el número 50, tenían que ir a un lugar y quedarse allí todos juntos. Estas personas eran generalmente galileos, hablaban ese idioma galileo. Y entonces allí se convocaron todos el día 50 y entonces les dijo, ustedes esperen allí y algo va a pasar. Va a pasar algo maravilloso. Van a ver operar de parte de Dios un milagro. Y así fueron los discípulos y se juntaron en ese lugar y allí ocurre el milagro. ¿Cuál fue el milagro que ocurrió? Dice allí el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, cómo ocurrió ese milagro. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés quiere decir, Pente son 50, los 50 días. Dice, estaban todos unánimes juntos, es decir, los discípulos estaban allí esperando algo que iba a pasar, que Jesús les había dicho. Ustedes quédense ahí que algo va a pasar. Y dice que estaban juntos, expectantes, esperando qué sería lo que iba a pasar. Y dice el versículo 2, Hechos 2:2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Allí, ¿qué era lo que estaba pasando? Era que Jesús les había prometido que iba a descender sobre ellos, que le habían conocido a Jesús, que lo habían recibido como Salvador, les iba a descender el Espíritu Santo. Y entonces con ese descenso del Espíritu Santo en sus vidas, les iba a dar un poder especial. Y ellos, a partir de ese poder especial, ellos iban a poder hablar distintos idiomas. Muchos idiomas iban a poder hablar ese grupo.
Y dice que fue tal la conmoción de lo que estaba sucediendo que se empezaron a juntar de todos lados, venían a verlos a ellos. Y se juntaron allí personas que hablaban distintos idiomas y estaban allí y expectantes viendo lo que ocurría. ¿Y qué era lo que ocurrió? Dice Hechos 2:3. Y se les aparecieron a los discípulos que estaban allí, dice, lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Recordemos, ellos eran galileos. Rodeando a estos galileos había una cantidad de todas partes del mundo y cada uno hablaba su propio idioma. Y entonces estaban viendo esto que estaba ocurriendo. Y las personas que estaban allí, que hablaban un solo idioma, que eran los galileos, seguidores de Jesús, ellos en un instante comenzaron a hablar, cada uno en el idioma de las personas que venían y estaban expectantes allí. Y dice allí, versículo 5, Hechos 2:5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, dice, cuando ocurrió ese milagro, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Dice, y estaban confusos. ¿Por qué estaban confundidos? Dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dice, cada uno comenzó a hablar y aquel que venía, que era extranjero, y escuchaba a estos galileos hablar, cada uno hablaba, escuchaba lo que decían en su propio idioma. Esto es extraordinario, así como fue extraordinario que Dios confundiera el idioma, el único idioma que había, y generase muchos idiomas. Ahora dice, toma un grupo y lo hace hablar cada uno en el idioma de los escuchas. Es algo extraordinario. Por eso el mensaje dice, cuando el idioma nos une. Primero el idioma los separó, pero ahora por un milagro de Dios el idioma los va a unir. Y dice así, versículo 7, y estaban atónitos y maravillados. Qué impacto, ¿verdad? Dice diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Dice, una pregunta que surgió, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo es posible? Si ellos nunca hablaron el idioma nuestro, no estudiaron el idioma, ¿cómo es que nosotros le entendemos lo que nos están diciendo? Y bueno, fue maravilloso ese evento porque ellos, ¿qué es lo que hacían? Dice que ellos hablaban las maravillas de Dios. ¿Qué era lo que ellos hablaban? Bueno, si nosotros leyéramos todo el libro de los Hechos, podemos entender que lo que ellos hablaban en distintos idiomas era el mensaje de salvación para cada uno de los que estaban oyendo. Y entonces cada persona con un idioma distinto podía escuchar el mismo mensaje, aunque estuviesen todos juntos en distintos idiomas, escuchaban el mismo mensaje, cada uno en su propio idioma en el que había nacido. Y el mensaje era el mensaje de las buenas noticias, que en Jesús había salvación y perdón de pecado para el que estaba escuchando, porque ellos hablaban las maravillas de Dios, el mensaje de la cruz. Ellos predicaban que Jesucristo había venido a morir por ellos y que si ellos se arrepentían y le pedían perdón a Jesús, dice que Jesús los iba a perdonar. Y si ellos se arrepentían y reconocían que esa muerte que había hecho Jesús, que había pasado, por la cual había pasado Jesús, era a su favor, ellos iban a alcanzar la salvación y la paz con Dios. Y entonces allí el mensaje dirigido a todas las personas en distintos idiomas los unió. Esto me hace acordar a alguien que contó una vez, dice que iban dos personas viajando en un avión, uno se sienta, luego se sienta otro, le hace seña que quiere pasar para ocupar el asiento al lado, se corre esta persona y lo deja sentarse y allí van en silencio, porque ninguno de los dos entendía el idioma del que estaba al lado. Así que iban viajando en el avión
hasta que uno de ellos saca una Biblia y comienza a leer la Biblia en su idioma. Y el que estaba al lado le hace seña y le dice que él conoce esa Biblia, y entonces la seña que él le hace, el que le estaba intentando comunicarse con el que tenía la Biblia, le habla de que, le hace como que alguien bajó, le muestra la cruz, y entonces le dice que él había entrado en su corazón. Y estas personas que viajaban en un avión eran desconocidas la una de la otra, pero hablando distintos idiomas, entendieron que el mismo mensaje los había unido y que ahora eran hermanos, porque eran hijos de Dios, porque habían arreglado las cuentas con Dios. Así que sin tener que tener esa dificultad de los idiomas, dice que ellos se abrazaron, terminaron abrazados y entendieron que eran hermanos. Y aunque eran de distinto idioma y distintos países, el mensaje, el mismo mensaje, los había unido. ¿Qué idioma hablas tú? No importa qué idiomas hables tú dentro de los 7000 idiomas y dentro de la cantidad de dialectos que tiene cada idioma. Pero hay un solo mensaje que, sin importar el idioma que vos manejás, hay un solo mensaje que nos puede unir en esta hora. Y es el mensaje de salvación, es el mensaje de la cruz. Porque a través de ese mensaje Dios está llamando a todas las personas que escuchan este mensaje a reconciliarse con Él, a abrir su corazón a Jesucristo, quien fue enviado por el Padre para que nosotros podamos entendernos y hablar un mismo idioma. Y este mensaje, las buenas noticias de salvación, llegan hasta ti en esta hora. Y si tú recibes a Jesús en tu corazón, le pides perdón por tus pecados, le pides que te salve, habrá algo que nos une, sin importar el idioma. Nos unirá el mensaje de salvación. Y si tú recibes este mensaje, podrás llamarte mi hermano, porque dice que todas las personas que reciben a Jesús como Señor y Salvador, dice, son llamados o son hechos hijos de Dios. Y si tú recibes este mensaje, como lo he recibido yo, también serás un hijo de Dios. Y si vos sos un hijo de Dios y yo soy un hijo de Dios, entonces somos hermanos. Y no importa el idioma que hables. Por eso el mensaje de la cruz es un mismo mensaje entregado en los distintos idiomas, en los 7000 idiomas y la cantidad de dialectos, para que todas las personas del mundo puedan conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese día en Pentecostés, todas esas personas que rodeaban a los discípulos, que rodeaban a los galileos, que eran hijos de Dios y que predicaban el mensaje, cada uno recibió ese mensaje en su propio idioma y luego tuvo que retirarse, tuvo que irse a su lugar de origen, y allí él pudo llevar ese mismo mensaje en el idioma de aquellos con los cuales convivía, y pudo compartir el mensaje de la cruz. Ese mensaje que ha cambiado vida, ese mensaje que está cambiando corazones, ese mensaje que ha cambiado la historia de muchas almas en el mundo. ¿Cambiará la tuya en esta hora? Si tan solo te arrepientes, si tan solo recibes a Jesús como Señor y Salvador, te arrepientes de tus pecados y le pides que con su sangre, la que derramó en la cruz, te limpie tu corazón de todo pecado, entonces hablarás un solo idioma. ¿Y cuál es ese idioma? El idioma de Dios, porque ahí te pondrás de acuerdo con Dios y entonces ese mensaje será propio y tuyo. Toma una decisión en esta hora y entiende que no importa los idiomas que haya en el mundo, que no importa la causa que generó los idiomas y la causa que generó la separación, porque ahora hay una causa mayor, que se puede revertir eso y se puede hablar el mismo idioma de Dios. ¿Hablarás tú el mismo idioma de Dios recibiendo este mensaje que fue transmitido desde una casa, desde un solo lugar, en distintos idiomas y fue llevado por todo el mundo y hoy llega a ti
en el idioma en el que tú puedes entender. Por eso, no pierdas esta oportunidad. Recibe en tu corazón a Jesucristo, arrepiéntete de todos tus pecados porque has ofendido al Dios de los cielos. Y si no te arrepientes, entonces no esperes nada de Dios. Y aunque te hagas una torre, aunque te hagas idea de que la religión te puede llevar al cielo, de que tus propios esfuerzos, que tu propio nombre o todo lo que tú puedas hacer no alcanzará para ir al cielo y para tener una relación eterna con Dios. Si no tomas la decisión de recibir este mensaje que hoy en día está siendo transmitido en todas las partes del mundo, en distintos idiomas, pero el mensaje es el mismo, el mensaje de la cruz. Si no lo recibes, entonces el mismo mensaje será contrario porque tú lo rechazas, y entonces si rechazas el mensaje de salvación, ¿qué te espera? Otro mensaje, el mensaje de la condenación eterna. Irás a un lago de fuego que arde con fuego y azufre por toda la eternidad porque no quisiste ser salvado. Es como si alguien tira un salvavidas a uno que se está ahogando y dice, no, yo nadaré, y está en medio del mar. Ese serás tú, o recibirás este mensaje, y entonces allí, si tú lo recibes, nos podrá unir porque seremos hermanos, y nos podrá unir con Dios, y estaremos eternamente en la sintonía y en el idioma de Dios. ¿Qué harás? Toma una decisión. No pierdas más tiempo. Dios hizo este milagro de los idiomas, para que hoy tú recibas este mensaje en el idioma en el que tú hablas. Si lo has entendido, no demores más. Ve a Jesucristo y entonces podrás entender que cuando el idioma nos une es porque Jesucristo ha entrado en tu vida y ha sido tu Señor y tu Salvador. Y nos encontramos, por supuesto, en el próximo programa. Pero recuerda, toma la decisión acertada y entonces, no importa el idioma, el mensaje es el mismo. Dios quiere reconciliarse contigo. Lo harás tú. El Señor te bendiga. Nos encontramos, sí, el próximo programa. Hasta entonces.